de área vertical. Apaguen sus micrófonos, por favor. Un diferencial de área vertical que tiene una altura h y un ancho diferencial de x. Entonces, el área va a ser y por diferencial de x, siendo y h por 1 menos x al cuadrado sobre b al cuadrado diferencial de x. Entonces, esto vamos a calcular ahora el área del segmento parabólico, el área como tal, que es la integral del diferencial de área, que es una integral entre 0 y h. Este es el valor de y, diferencial de x, resolviendo la integral, nos sale 2/3 de b por h. Quiere decir que el rectángulo en el cual está inscrito este segmento parabólico es 1/3 más grande que en su área, mejor, es 1/3 más grande que el área del segmento parabólico. Luego vamos a calcular el momento estático para determinar las coordenadas x y y medios. El momento estático en x es y medios por diferencial de a, o sea, de este punto, estamos hablando de este segmento de área, y medios diferencial de a, y en el caso de x es y por diferencial de a. Reemplazamos valores y les indicamos que las coordenadas x y y del centroide C o del centro de gravedad, en la coordenada x está ubicada a 3/8 de b y la coordenada y está ubicada a 2/5 de h. Acá, 3/8 de b y 2/5 de h. Acá está el centroide. Les había pedido que vean la posibilidad de resolver esta otra parte. Cuidado que esto esté en el examen. Cuidado que esto esté en el examen del segundo ciclo. X igual a b, raíz cuadrada de 1 menos x menos y sobre h. Entonces acá en vez de tomar un segmento vertical, vamos a tomar un segmento horizontal y tenemos que llegar propiamente a los mismos valores. Otro elemento que habíamos visto el anterior martes era determinar el momento de inercia con respecto a un eje paralelo a la base y a uno que pasa por el centro de gravedad. Por el centro de gravedad sabemos que el momento de inercia de un rectángulo es b por h al cubo sobre 12. Pero hay que demostrarlo, ¿verdad? Eso es sacarme de la manga un valor. Sacarme de la manga un valor y decir, bueno, ese es el valor que tenemos del centro del momento de inercia. Pero, a ver, vayamos. Y sub x, o sea, el momento de inercia con respecto al eje x, es integral de y al cuadrado por diferencial de a. Y esto es igual a la coordenada y sub x está en la integral entre menos h medios y h, o sea, en función del centro, del eje que pasa por el centro de gravedad, de y al cuadrado por b por diferencial de y. Diferencial de a es b por diferencial de y. B por diferencial de y. Este pequeño espesor que tenemos acá. Resolviendo, fíjense ustedes, b es constante, y al cuadrado se convierte al cubo sobre 3 entre h medios y h. Y el resultado nos dice que el momento de inercia con respecto al eje x es b por h al cubo sobre 2. Este es con respecto al eje xg, directamente, al eje xg. El eje que pasa por la base, que es el eje x, este de acá, hacemos el mismo tratamiento y decimos que el momento de inercia es el momento de inercia con respecto al eje del centro de gravedad más el área por la distancia al cuadrado. Y la distancia al cuadrado es h medios. Entonces vamos a tener que el momento de inercia es bh cubo sobre 12 más b por h, el área, por h medios al cuadrado. Y esto nos dice que es bh cubo sobre 3. Quiere decir que el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por la base es mucho más grande. bh cubo sobre 3 es mucho mayor que bh cubo sobre 12. Les había pedido que en vez de tomar este segmento de área horizontal, pónganlo vertical y trabajen en función ya no de y sub x,
I sub XG, sino de I sub YG. Hagan todo el tratamiento y van a ver que les tiene que salir los mismos resultados. Perdón, no los mismos resultados. Va a salir B cubo por H sobre 12 y B al cubo por H sobre 3. Esa es la diferencia entre el momento de inercia con respecto al... Cuando el eje está a la mitad de la altura o del lado mayor del rectángulo, o cuando el eje está a la mitad de la menor dimensión del rectángulo. Veremos ahora, vamos a situar el centro de gravedad de un semicírculo, como el que está pintado en la figura. Un semicírculo de radio R, vamos a utilizar coordenadas polares y vamos a tomar un diferencial de área, acá, este diferencial de área. Ese diferencial de área está ubicada a una altura Y, que es ρ, la distancia del centro del semicírculo al punto donde pasa el diferencial de área, es Y, ρ por seno del ángulo que se forma, el ángulo teta. Y acá tenemos un diferencial de teta. Entonces, el elemento del área, diferencial de ρ, diferencial de A, como quieran, que es aproximadamente un rectángulo, lo vamos a denominar ρ por diferencial del ángulo por diferencial de ρ. O sea, ρ por diferencial de teta por diferencial de ρ. ¿De acuerdo? Diferencial de teta, diferencial de ρ por el valor ρ desde este punto. Entonces, la coordenada Y del centro de gravedad va a ser igual a momento estático del área, que es Y por diferencial de A, sobre el área del semicírculo. Y al tomar coordenadas polares, este primer elemento se transforma en doble integral. Integral entre 0 y pi y integral entre 0 y r. 0 y pi del semicírculo y entre 0 y r, que es el radio total. O sea que es igual a y seno de teta, que es este valor que hemos puesto acá, nada más que por trigonometría hemos sacado el valor de y en función de los demás valores y del ángulo correspondiente, por el área, ρ, diferencial de teta, diferencial de ρ. Y abajo también se convierte en doble integral entre 0 y pi y entre 0 y r del área, ρ, diferencial de teta, diferencial de ρ. Trabajando con estas integrales, aquí tenemos ρ al cuadrado, al integrar, se nos convierte en cubo sobre 3, integral entre 0 y pi, la primera integral, la primera entre 0 y r, ρ al cubo sobre 3 entre 0 y r, y todavía tenemos que integrar otra vez más entre 0 y pi, del ρ de seno de teta diferencial de teta, lo que nos queda. Y abajo, integral entre 0 y pi, acá tenemos ρ al integral, ρ al cuadrado sobre 2 entre 0 y r, diferencial de teta. Trabajando con estas dos ecuaciones diferenciales, vamos a tener acá r al cubo sobre 3. Si de este valor, esto reemplazamos en vez de ρ, vamos a tener r al cubo sobre 3, que es constante, y solamente nos falta integrar entre 0 y pi el seno de teta, diferencial de teta. Y abajo tenemos ρ al cuadrado sobre 2 y la integral entre 0 y pi de diferencial de teta. Esto, trabajando, este 2 pasa arriba y este 3 viene abajo, 2r sobre 3pi menos la integral correspondiente, coseno de teta entre 0 y pi. Quiere decir que este punto, el centroide de este semicírculo, está ubicado a una distancia 4r sobre 3pi. Si reemplazamos valores acá, le damos un valor al radio, vamos a obtener un valor que va a estar ubicado seguramente acá, en el eje Y. Acá, porque es simétrico en el eje X, ¿verdad? De acá a acá es igual que
a la izquierda igual que a la derecha. Entonces acá va a estar el centro de gravedad a esa distancia, 4r sobre 3pi, a una distancia de 4r sobre 4, prácticamente 4 tercios de r sobre pi. Más o menos por acá va a estar situado el centro de gravedad. ¿Verdad? Nada difícil, muy sencillo. Permítanme un momentito. Ya está. Otro ejemplo. Un triángulo cualquiera. En este caso, un triángulo inclinado. Nos dicen situar el centro de gravedad de un triángulo. Si el triángulo... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a dibujarlo. Si el triángulo fuera un triángulo de esta naturaleza, que tenga un eje recto, no inclinado como este, entonces, si este es el eje, carambolas, si este es el eje y este es el eje X, el centro de gravedad a priori, a primera vista, está ubicado en un punto acá. Ahí está el centro de gravedad, el CG, que con respecto al eje Y, como les decía en el semicírculo, está sobre el eje Y, pero con respecto al eje X, normalmente esto es 1 sobre 3, si esto es H. Uno sobre 3, un tercio de H. Es obvio que en este otro caso, como el triángulo está inclinado, este centro de gravedad va a estar ubicado, va a seguir estando ubicado a un tercio de H, pero ya no va a estar sobre el eje Y, va a estar a una distancia del eje Y. Entonces ahora lo que queremos es calcular la coordenada Y del centro de gravedad con respecto al eje X. Y para eso lo que hacemos es trazar un diferencial de área a una distancia Y, que va a tener un ancho diferencial de Y. Por lo tanto, entonces, la coordenada Y del centro de gravedad está definida por momento estático, Y por diferencial de área, sobre área. Siempre la coordenada va a estar definida en relación al momento estático, que es la integral de la coordenada Y, o del valor Y por diferencial de área, sobre el área de la figura. Entonces, eso nos dice, se elige un elemento tal que Y sea constante para todos sus puntos, acá, un elemento horizontal, Y es constante. La superficie diferencial de A es igual a S por diferencial de Y, ¿verdad? Es un valor S por diferencial de Y. O sea, este es el diferencial de área que tenemos de ese elemento diferencial. Y esto es entonces integral de Y por S diferencial de Y. Estamos reemplazando esta fórmula dividido entre A. Y el área de un triángulo es un medio de B por H, ¿verdad? O sea, es la mitad del área de un rectángulo. Medio de B por H. Cualquiera que sea la inclinación o la verticalidad del triángulo. Un medio de B por H. Decimos que el producto Y por S por diferencial de Y representa el momento estático del elemento rayado respecto al eje X. O sea, este elemento lo estamos momentando con respecto a este eje X, y esa distancia es Y. Y eso es lo que decimos acá. Y por S diferencial del área, el momento estático. Por triángulos semejantes, S es a B, como Y es a H menos Y, o como
S es a B, como H menos Y es a H. Estamos haciendo, simplemente utilizando un artificio geométrico que por relación de triángulos podemos calcular algunas dimensiones. S es a B, como Y es a H menos Y. H menos Y. Y eso es lo que ponemos acá. Y de ahí sacamos que el valor de S, este ancho, va a valer B sobre H por H menos Y. Luego, utilizando la ecuación de la coordenada, del centro de gravedad, va a ser integral entre 0 y H por Y, B sobre H, que es este valor de S por H menos Y, diferencial de Y. Y el área, un medio de B por H. Sacamos todo lo que es constante, 2 sobre H al cuadrado, e integramos entre 0 y H de B sub B por Y menos Y al cuadrado, diferencial de Y. Trabajando con esta ecuación diferencial, 2 sobre H por Y al cuadrado sobre 2, integral entre 0 y H, menos Y al cubo sobre 3 entre 0 y H. Finalmente, reduciendo esta ecuación, 2 sobre H al cuadrado, H cubo sobre 2 menos H cubo sobre 3. Está correcto. Y finalmente, tenemos que la altura Y, o mejor, la coordenada del centro de gravedad en función del eje X está a 1/3 de H, lo que les había dicho, ¿no? Entonces, el centro de gravedad está a 1/3 del eje H, a 1/3. Siempre en sentido vertical va a estar a 1/3 de la altura. En sentido horizontal, si el triángulo es un triángulo normal, vertical, va a estar sobre el eje, en el punto central. Pero si es un triángulo como estos, ¿qué tenemos que hacer? Ahora lo que tenemos que hacer es, en vez de tomar este elemento diferencial horizontal, tomémoslo vertical, como hemos hecho en el primero y en los demás ejercicios. Tomémoslo vertical y vamos a ver a qué distancia de 0, entre 0 y B, está ubicado el centro de gravedad en este otro sentido. O sea, ¿cuál es la coordenada X del centro de gravedad? La coordenada Y es 1/3 de H. Y la coordenada X para este triángulo va a ser otro valor. No va a ser la mitad de B, sino va a tener otro valor. Por favor, entonces, ustedes revisen, ¿cómo se llama? Introduzcan un área diferencial en sentido vertical y calculen la coordenada, en vez de Y, la coordenada X. ¿Se han entendido estos dos ejemplos, por favor? Sí, muy sencillo. Todo lo que hemos visto en las fórmulas está introducido acá. Consultas, preguntas, por favor. ¿Alguien quiere preguntar? Por lo visto, creo que ha sido claro y está clara la explicación. Vamos a tomar el otro casino, ¿no? ¿Perdón? A ver, otra vez la pregunta, repitan. No sean tímidos ni tímidas. Hablen. Hablen, por favor. ¿Y que puede volver a explicar parte de la integral de la diferencial de Y? Por favor. Esta última parte. Sí, que por favor. No la entendí bien. Aquí está. Esta integral de arriba es el momento estático. Y por S, Y por S por diferencial de Y. S, por relación de triángulos, hemos calculado que es B sobre H por H menos Y. Simplemente estamos haciendo S es a B
como Y es a H menos Y. Simplemente relación de triángulos, ¿verdad? Entonces, de ahí sacamos que el valor de S tiene esta fórmula. Reemplazamos acá y el área de un triángulo es un medio de B por H. Listo, ya está. Trabajando con esta ecuación, tenemos 2 sobre H al cuadrado, constantes, integral entre 0 y B, de B por Y al cuadrado, diferencial de Y. Perdón, no es B, sino es H por Y al cuadrado, diferencial de Y. Entre 0 y H es la cosa. Entonces tenemos acá 2 sobre H al cuadrado multiplicado por H por Y al cuadrado sobre 2 entre 0 y H. Menos, como estamos integrando, esto se vuelve al cubo sobre 3 entre 0 y H. Trabajando con eso tenemos 2 sobre H al cuadrado por H al cubo sobre 2 menos H al cubo sobre 3, lo que nos dice que la coordenada Y está ubicada a 1/3 de H. O sea, este valor de Y, este punto, este valor de Y, vale 1/3 de la altura total. Trabajen ustedes con un elemento de área vertical y van a calcular sobre este triángulo, para este triángulo exclusivamente, y van a calcular la coordenada X del centro de gravedad en función de un elemento diferencial de área vertical. Vayamos a otro ejercicio, ya un poco más complejo. Tenemos un perfil T, ya con números vamos a entrar a trabajar acá. Esta parte, el ala izquierda tiene 6 centímetros, el ancho del centro del alma tiene 4 centímetros y el ancho del ala derecha tiene 6 centímetros. La altura de las alas es de 4 centímetros y de las alas hasta el final tiene 10 centímetros. Este es un perfil T. ¿Qué vamos a hacer acá para poder trabajar y utilizar el teorema de Steiner, el teorema de los ejes paralelos? Nos han dicho que calculemos el momento de inercia y determinemos el centro de gravedad de esta figura compuesta. Si coloco un eje X para utilizar el teorema de Steiner aquí abajo, no me conviene. ¿Por qué? Porque ese eje X solamente va a cortar al rectángulo del alma, a este rectángulo 2. ¿Y qué pasa con estos 1 y 3? Va a estar todavía una distancia que no conozco, va a estar una distancia, mejor dicho, de 10 centímetros, lo cual me complica un poco la existencia. Pero si, por ejemplo, este eje X, como habíamos dicho en la clase del martes, no importa que el área esté por encima o por debajo del eje, al elevar al cuadrado se vuelve un valor positivo. Si es negativo hacia abajo, se vuelve positivo. Entonces, trazo un eje X acá arriba, que me corta al rectángulo 1, lo he dividido en un rectángulo, el rectángulo 2 vertical y el rectángulo 3, con sus dimensiones. 6 por 4, 4 por 14, esto vale 14, y este otro 6 por 4. Me piden determinar el momento de inercia de la sección T respecto a un eje horizontal que pasa por su centro de gravedad. Fíjense acá, como es una figura compuesta, este centro de gravedad no está ubicado a 7 centímetros, está ubicado en otra posición. Si fuera un rectángulo, 4 más 10 son 14, la mitad 7 centímetros. Entonces, se debe situar el centro de gravedad del área en un sistema coordenado XY. Ese eje X lo estoy pasando por arriba. Por definición, la coordenada Y, esta coordenada Y para ubicar el centro de gravedad es Y igual a integral de Y por diferencial de área, el momento estático del área dividido entre el área. Momento estático del área
respecto al eje X. O sea que de cada uno de estos triángulos voy a calcular su momento estático y lo voy a dividir entre el área para calcular el Y. Pero, permítame, voy a dejar acá con puntos suspensivos. Este perfil tiene ángulos rectos. Por lo tanto, me permite dividir perfectamente en rectángulos horizontales, verticales o cuadrados, triángulos también, pero en este caso simplemente estoy haciendo la división en 3 rectángulos. Uno, el del ala derecha, izquierda, el 2, el del alma, y el 3, el del ala derecha. Pero si me voy aquí abajo, fíjense, perfiles metálicos que ustedes los encuentran en el comercio. Estos perfiles metálicos sirven para la construcción, sirven para, por ejemplo, colocar como vigas o como columnas. Fíjense este primer perfil metálico. Tiene una altura total H, un ancho B, y obviamente tiene un alma que tiene un espesor A. Pero aquí ya no es fácil de dividir en rectángulos este elemento, fíjense, y esto es lo que nos proporciona el proveedor de perfiles metálicos. Nos proporciona este tipo de perfiles. O sea, fíjense, aquí hay un radio R1, aquí hay una pendiente del 14%, aquí el ancho E está en función de B cuartos, que es el ancho del ala, mejor dicho. Entonces tendría que dividir en pequeños sectorcitos de cuarto de triángulo, lo que hemos hecho en el primer ejercicio de elementos parabólicos que tienen una cierta función, etcétera, etcétera. Lo cual me complica. ¿Por qué los proveedores hacen estas curvas acá, tanto abajo como arriba, y las alas las hacen en curva también, con pendiente? Porque obviamente la parte resistente del perfil es esta parte central. Y las alas, conforme nos vamos alejando del centro hacia los bordes, puede haber disminución de espesor. Puede haber disminución de espesor, porque la parte central es la resistente y la parte de los bordes simplemente va a servir para apoyo. Por ejemplo, si esta es una viga, para apoyo de las viguetas o de la losa que va a apoyar acá. Si esta es una columna, vamos a poder colocar las vigas que se van a apoyar sobre esta columna. Otro perfil doble T o I, un poco ya más asequible, más factible para poder dividir en partes iguales. Por ejemplo, un rectángulo arriba, un rectángulo abajo, un rectángulo central y cuatro cuartos de círculo. Ya la cosa es mucho más sencilla, ¿verdad? Otro tipo de perfil, el perfil C, también puede ser factible de dividir en varios elementos conocidos. Un rectángulo arriba, un rectángulo abajo, un rectángulo vertical y dos cuartos de círculo. Pero hay otros perfiles, fíjense, acá tengo un perfil C que tiene variación de las patas. Ya no es constante, sino va creciendo del borde hacia el centro. Otro tipo de perfil C que tiene inclusive estas dos aleritos acá. Este es el perfil doble I que hemos visto, este es el otro que hemos visto. Este es un ángulo L. Este es un ángulo L, lados desiguales, lados iguales. Obviamente que este es el más fácil de poderlo solucionar, ¿verdad? Es un cilindro de acero que tiene una sección circular, no hay ningún problema. Aquí un tubo tampoco hay problema, lo vamos a ver enseguida. Otros
otros perfiles cerrados, tanto cuadrados como rectangulares, o este perfil en S, que normalmente nos sirve para soportar, ¿qué cosa? Para soportar canaletas, por ejemplo. Y aquí tengo varios otros perfiles, perfil I, perfil L, perfil T invertida, perfil C, barra circular, barra cuadrada, los perfiles C, otro tipo de perfil en U invertida, perfil en S, y así sucesivamente. Estos otros perfiles que son tipo cruz, o estos perfiles divididos en dos, ya se nos va complicando la existencia. Entonces, ¿qué pasa cuando vamos a utilizar estos tipos de perfiles? Normalmente los manuales de los proveedores, si yo quiero saber el momento de inercia de este perfil o sus coordenadas, aunque aquí no hay ningún problema, si esto es H y esto es B y es simétrico el perfil, obviamente el centro de gravedad va a estar a H medios y a B medios. No hay ningún problema, y lo propio acá, pero ya acá se nos complica, ¿verdad? Habíamos dicho que más o menos si saco el centro de gravedad acá, uno con este, voy a tener un punto, uno con este voy a tener otro punto, y la mitad va a ser más o menos aproximadamente la coordenada Y, y la otra coordenada X va a estar en función de unir el centro de gravedad de esto con el centro de gravedad de este, y de este con este que coinciden, trazo una línea y ahí está ubicado el centro de gravedad que puede cortar a este, pero lo propio con el ángulo C, lo propio con él, acá ya se me complica un poco. Y obviamente en los demás perfiles, ¿verdad? Aquí en este, por ejemplo, también se me complica un poco. Pero bueno, entonces, ¿qué hacen los proveedores? Nos dicen, hacen el cálculo correspondiente de los momentos de inercia o de los momentos del área, que es un valor que se conoce como W, y el módulo, llamado módulo de área. Entonces, te presentan un documento en el cual te muestran todos los tipos de perfiles que tienen, las dimensiones, cómo los han codificado estos perfiles, y te ponen momento de inercia con respecto a X, momento de inercia con respecto a Y, el módulo de sección o el W que se conoce, que está en centímetros cúbicos, etcétera. O sea, ya te dan toditos los valores, que simplemente lo único que se hace es elegir un perfil, liviano, pesado, como quieran, determinar el momento de inercia, elegir el momento de inercia y obviamente definir las dimensiones, y además nos dan el área. Entonces, el libro de Timoshenko tiene toda esa información para los diferentes perfiles que casi siempre se utilizan en el área de la construcción civil. Muy bien, ahora volvamos a nuestro ejemplo. El perfil T se nos va a cortar y los vuelvo a convocar en otra reunión, por favor, dentro de un momento. Pero vayamos hasta donde se pueda con esto. Por definición, entonces, la coordenada Y, que está debajo del eje X, en este caso está por debajo del eje X, la coordenada Y es Y, momento estático del área Y por diferencial de A, dividido entre A. Como he dividido en 3 rectángulos, voy a calcular cada uno de estos su momento estático del área respecto a Y. Entonces, por ejemplo, Y para el rectángulo 1 está ubicado a 2 centímetros, a la mitad de esto. Para el rectángulo 3, también a 2 centímetros. Y la mitad del rectángulo vertical está ubicado, si esto es 10 más 4, 14, a 7 centímetros. Por lo tanto, entonces,
voy a poner A sub 1, el área A sub 1, el área de este rectángulo A sub 1, por su brazo de palanca, digamos así, 2 centímetros con respecto al eje X. A sub 2 por 7, esta distancia, su brazo de palanca. A sub 3 por 2, nuevamente, como son simétricos, es lo mismo. Y luego tengo sobre el área de cada uno de ellos, A sub 1 más A sub 2 más A sub 3. Estoy descomponiendo en rectángulos y acá los estoy uniendo todos ellos, multiplicando el área por su brazo de palanca Y, reemplazando valores. Este primer rectángulo tiene 6 por 4, el tercero 6 por 4 y este 4 por 14. Aquí está, 6 por 4 por 2, como habíamos puesto acá, 14 por 4 por 7, como habíamos puesto acá, y otra vez 6 por 4 por 2. Y el área, 6 por 4 más 14 por 7 más 6 por 4. Trabajando con esta ecuación numeral, la distancia Y, o sea, la coordenada del centro de gravedad de la figura compuesta, está ubicada a 4,7 centímetros. O sea, está ubicada un poquito por debajo de esta altura de los rectángulos superiores. 7 milímetros. Ya estamos conectados otra vez. Por favor. A ver, ¿cuántos ya están? 18. Conéctense, por favor. Un teléfono está sonando por ahí. Más de 20. Bueno, a ver, continuemos. Decíamos entonces que la coordenada del centro de gravedad, la que nos interesa, porque la otra, si ustedes se fijan, esta es una sección que tiene simetría con respecto al eje Y, ¿verdad? Si trazo un eje coincidiendo con el centro de gravedad del rectángulo vertical, acá para allá van a haber 8 centímetros y de acá para la derecha van a haber 8 centímetros. La asimetría está con respecto al eje X, porque acá tengo una masa más grande contra un elemento más delgado. Entonces, la coordenada Y, que es la que me interesa, este valor Y, de la ubicación del centro de gravedad, está ubicada a 4,7 centímetros del eje X. Este es el eje X que me ha servido como referencia. O sea, está muy pegadito a la base de los rectángulos 1 y 3. 7 milímetros más abajo.
Ya tengo la coordenada. En cuanto se refiere al eje Y, el centro de gravedad está ubicado en el centro, no hay ningún problema. El eje que pasa por este punto es el eje XG, o sea, el eje del centro de gravedad. Ahora vamos a utilizar el teorema de los ejes paralelos. Esto de acá se llama teorema de los ejes paralelos. El I sub X, o sea, el momento de inercia con respecto a X, es la suma de los momentos de inercia respecto al eje X de los tres rectángulos en que fue dividida la sección T. ¿Recuerdan que cuando vimos el momento de inercia de un rectángulo en función a un eje que pasa por su base, ¿cuánto era? Era 1/3 de B por H. Esto lo hemos definido en el segundo ejemplo. Si tenemos el momento de inercia con respecto al eje que pasa por el centro de gravedad, esto es 1/12 de B por H. Pero como en este caso tenemos un eje X acá, entonces vamos a indicar de que es 1/3 de B por H al cubo. Por lo tanto, voy a sumar de los tres rectángulos en los cuales he dividido, 1, 2 y 3. Voy a decir que I sub X es 1/3 de 6 por 4 al cubo, más 1/3 de 4 por 14 al cubo, más 1/3 de 6 por 4 al cubo. 6 por 4 al cubo, 6 por 4 al cubo, 4 por 14 al cubo. Ahí está. Aquí está. 4 por 14 al cubo. Esto, haciendo las operaciones aritméticas, 3.915 centímetros al cuadrado. Este es el momento de inercia de la figura compuesta con respecto al eje X. Y ahora voy a determinar el momento de inercia con respecto al centro de gravedad. Y para eso voy a hacer uso del teorema de Steiner, de los ejes paralelos. Y eso me dice que el I sub X es igual a I sub XG más el área por la coordenada Y al cuadrado. De espejo I sub XG, esta es la fórmula general. De espejo I sub XG, o sea, el momento de inercia con respecto al eje X del centro de gravedad, va a ser I sub X menos, esto está pasando a restar, A por la coordenada al cuadrado, de cada uno de los elementos. Perdón, por la coordenada al cuadrado del total de los tres elementos. Entonces, I sub X, 3.915, menos área, 6 por 4, más 14 por 7, más 6 por 4, por este valor que hemos calculado acá, 4,7, que es la coordenada X sub G, o Y sub G, mejor dicho. Fíjense que el momento de inercia de la figura compuesta con respecto al centro de gravedad es solamente de 1.617 centímetros a la cuarta. Otra vez se comprueba de que el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el centro de gravedad es menor que el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por la base de la figura o de la sección que estamos queriendo determinar su centro de gravedad. Esa es la forma de determinar, pero obviamente cuando es una figura que se puede dividir en partes conocidas, rectángulos, triángulos, círculos, cuadrados, etcétera, etcétera. Pero si ya vamos a perfiles como el que les he mostrado en las figuras, es preferible entrar a las tablas que nos proporcionan los proveedores para determinar sus centros de gravedad, sus momentos de inercia, etcétera, etcétera, que son los valores con los cuales vamos a calcular cuando estemos haciendo un diseño de estructuras metálicas, porque en el caso de maderas, por ejemplo, las secciones son rectangulares, o sea que no hay dónde perderse. En el caso de hormigón, ya les he dicho, la sección
la sección normal es rectangular, tampoco hay donde perderse, simplemente es un rectángulo en el cual vamos a obviar en el hormigón, vamos a obviar la posición de las armaduras y vamos a trabajar como si el centro de gravedad de la viga, de una viga armada con X número de barras, esté ubicada y coincida con su centro geométrico. En maderas no hay problema porque la materia es uniforme. La madera tiene fibras, pero se obvia eso y la sección rectangular, su centro de gravedad está ubicado en el cruce de las diagonales. Y se acabó, no hay ningún problema. En metálicas es la cosa, en estructuras metálicas. Porque no podemos, por ejemplo, trabajar con una estructura que tenga 14 centímetros de altura, con una sección de 14 centímetros de altura por 14 centímetros de ancho. ¿Cuánto de material va a entrar ahí? ¿Y cuánto de pérdida vamos a tener? ¿Cuánto de costo va a tener ese perfil metálico? Si eliminando estas partes de acero y trabajando con una estructura T o doble T o I, como quieran, estamos eliminando una cantidad apreciable de acero, pero le estamos dando la rigidez necesaria a la sección para que pueda resistir los esfuerzos. Por ejemplo, si es una viga, la carga que va a soportar a lo largo de su eje. Si es una columna, la carga que va a soportar en su centro de gravedad o con una cierta excentricidad para que pueda soportar el pandeo y todo eso, ¿no? Entonces, metálicas, sí perfiles. Madera y hormigón, secciones rectangulares. No hay otra, no hay dónde perderse. Vayamos al ejercicio 6. Determinar el centro de gravedad del área churada. Es un semianillo que tiene un diámetro exterior de 12 centímetros, un diámetro interior de 5 centímetros. Ya hemos calculado el centro, la coordenada del centro de gravedad para un semicírculo, ¿verdad? Y estaba ubicada a una cierta altura, pero acá, obviamente, aquí tenemos falta de materia. Por lo tanto, entonces, no puede coincidir esto con este otro que hemos calculado acá, con este. Y esto era 4 tercios de R sobre pi. Ahora vamos a ver cuánto es la coordenada Y del centro de gravedad de este semianillo. Vamos a partir de lo mismo. Y, la coordenada Y es el momento estático del área sobre el área. Se considera que el área rayada es la diferencia entre el semicírculo de R12 y el de R5. O sea, solamente esta partecita nos interesa. Este es un tubo, por ejemplo. Un tubo con un espesor de pared de 7 centímetros. Un tubo bastante resistente. Y Y1 del semicírculo, lo habíamos deducido en el ejercicio 3, es 4 tercios de R por pi. Ya hemos visto de dónde sale esto, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos ahora es integral de Y diferencial de A, representa el momento estático del área rayada respecto a un eje que pasa por su base, o sea, a un eje, este eje. Fíjense que el eje está cortando esta parte del semicírculo y esta otra parte del semicírculo. Si este eje lo pongo aquí arriba, no me sirve de nada. ¿Por qué? Porque solamente es prácticamente tangente a un punto del semicírculo, no está cortando prácticamente nada, sino un punto. Por lo tanto, es preferible un eje que vaya a cortar la mayor cantidad de área del elemento. Entonces, y es igual del semicírculo de R12 menos el S de R5. Entonces, vamos a decir que Y es el área del R de 12 centímetros por su coordenada, Y1, menos el área del R de 5 centímetros, el área del radio de 5 centímetros por Y1 también, dividido entre el área del tubo de 12 centímetros menos el área del tubo de 5 centímetros. Reemplazando valores, un medio de pi por 12 al cuadrado por Y, que es este valor que ya lo hemos deducido, 4 tercios de 12, el diámetro mayor sobre pi,
menos 1/2 de pi por 5 al cuadrado de 4 por 5 sobre 3pi, dividido entre las áreas, la resta de áreas. 1/2 de pi por 12 al cuadrado menos 1/2 de pi por r al cuadrado. Trabajando con estas ecuaciones, y está a 5,72 centímetros. Si hacemos lo mismo con este y le ponemos del semicírculo, 4 por, digamos, de 12, 4 por 12 sobre 3 por pi, entonces vamos a tener tal vez un valor menor. Ya sabemos que entonces está a 5,72 centímetros. Quiere decir que el centro de gravedad, la coordenada Y del centro de gravedad, está un poquito por encima de la parte hueca de este semicírculo achurado, semicírculo de tubo, 7,2 milímetros, 0,72 centímetros. Y uno todavía mucho más sencillo, de un rectángulo que tiene un hueco en la parte central. Tiene 20 centímetros de ancho por 30 centímetros de altura. El interior hueco tiene 7,5 por 20 centímetros de altura. El momento de inercia con respecto al eje X del área rectangular hueca, aquí sí, porque como hay simetría, este rectángulo está envolviendo a otro rectángulo simétrico. Si este rectángulo estuviera desfasado hacia la izquierda o hacia la derecha, tendríamos que hacer este mismo tratamiento. Pero como no están desfasados, sino son dos rectángulos concéntricos, el momento de inercia, que lo hemos deducido en el ejercicio 2, b por h al cubo sobre 2. Y el momento total de inercia de esta pared con un hueco, una pared de 20 centímetros por 30 con un hueco, es el momento de inercia de la pared de 20 por 30 menos el momento de inercia de la pared de 7,5 por 20. Reemplazando valores, 40.000 centímetros a la cuarta. 40.000 centímetros a la cuarta. Si fuera el rectángulo externo solo, completamente lleno, este valor va a ser mayor. Porque fíjense, estamos 20 por 30 al cubo, menos 7,5 por 20 al cubo. Por eso nos sale 40.000 centímetros a la cuarta. Eso es entonces, distinguidos alumnos y alumnas, esa es la parte relacionada con centros de gravedad y momentos de inercia. Con los ejemplos correspondientes. De esto les voy a enviar la práctica el próximo lunes. Creo que son 2 ejercicios, si no me equivoco. A ver. Dos ejercicios muy sencillos que les va a permitir poner en práctica esto que les acabo de mencionar, resolver los ejercicios y enviarme la práctica. Son prácticas muy sencillas. Han visto que la práctica 1 del ciclo 2 del UAM 3 prácticamente era reemplazar formulitas y calcular los valores. No había dónde perderse. Espero buenas notas de la práctica 1. Ya me han enviado como 4 alumnos han enviado, me parece, las prácticas. Sí, ya 5 alumnos han enviado sus prácticas. Espero mañana hasta mediodía la práctica que envíen los demás, por favor. Por favor, el archivo en PDF bien ordenado, con números de cada uno de los ejercicios, con su nombre y su código al inicio del desarrollo de la práctica, y los resultados, ¿dónde está? A ver. Los resultados, enmarcarlos en un rectángulo, como les había dicho, o con 2 rayitas, los remarcan, pero por favor no me dejen al aire los resultados y no voy a saber cuál es el resultado al que han llegado.
obviamente que buscando voy a encontrar, pero por favor ustedes tienen que ser más claros y mostrarme concretamente el resultado que han llegado con los valores, o en su caso si es alfa, ¿cómo se llama? Si son ecuaciones que no tienen valores numéricos, entonces el valor de la ecuación final a la que llegue. Preguntas si tienen, por favor. Se nota que tienen hambre y no quieren hablar. O ya están cansaditos del día. Bueno, como nadie se pronuncia, espero que la explicación haya sido concreta, clara. Tienen este documento, ya les he enviado toditos los documentos y los que vienen por delante también les he enviado al WhatsApp. Por lo tanto, revisen, por favor, porque el próximo tema ya vamos a entrar en materia de análisis estructural, y revisen el capítulo 7, que tiene que ver con momentos flectores y esfuerzos cortantes. Ahí nos vamos a explayar con la deducción de las fórmulas que ustedes las deben saber por demás. Momento flector de una viga simplemente apoyada con carga puntual, P por L al cuadrado sobre 2. Momento flector de una viga con carga uniformemente repartida, Q por L al cuadrado sobre 8. Momento flector de una viga doblemente empotrada en el tramo, Q por L al cuadrado sobre 24. Y en los empotramientos, Q por L al cuadrado sobre 12. Eso es lo que vamos a deducir de vigas en volado, vigas que tengan un tramo y un volado, vigas con cargas puntuales, vigas con cargas uniformemente repartidas, con mezcla de cargas uniformemente repartidas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para el lunes, espero que le echen una mirada a ese capítulo 7 y vayan haciéndome el seguimiento de lo que voy a ir explicando. No es muy difícil, pero tenemos que enseñarles a ustedes a manejar momentos flectores y esfuerzos cortantes. Y, por otro lado, también deducir que el esfuerzo cortante es una función del momento flector. Y eso nos va a permitir determinar valores máximos de momento flector cuando hay cargas que no son continuas, sino una parte de la viga tiene una carga uniformemente repartida y la otra parte tiene carga puntual, o momento flector, como quieran ustedes. Entonces, nunca la ecuación correspondiente nos va a dar el valor máximo. Entonces, tenemos que determinar ese valor máximo entrando a que el esfuerzo cortante es igual a la diferencial del momento con respecto a X. Por lo tanto, entonces, tenemos que plantear las ecuaciones de momento flector en forma alfabética y después recién reemplazar los valores numéricos. Bueno, alumnos, ha sido un gusto. 3 días de clases. Estamos avanzando con calma, sin apuro, porque estamos un poco adelantados. Vuelvo, disculpen que sea reiterativo, mañana hasta las 12 espero su práctica y el lunes les envío la práctica de este tema de centros de gravedad y momentos de inercia, para que me la entreguen el próximo viernes. Recibiendo el lunes, yo estimo que el martes en la tarde, antes de la clase, o a más tardar el miércoles, les estaré enviando sus prácticas corregidas. Entonces, lo más claro que se pueda, por favor, para no tener que leer
jeroglíficos, que sea, fíjense acá, esto yo lo he escaneado de un documento que lo he hecho a mano. Lo he escaneado, le he aumentado el brillo, le he aumentado el contraste y me ha salido clarito. Yo puedo leer perfectamente sin ningún problema. Pero en cambio ustedes me mandan con unas manchas, no sé si sacan fotografías o no sé qué, pero que no se puede ver, y algunos se ponen delante del, por ejemplo, de un foco para iluminar el documento, se ponen entre la luminaria y su práctica, y ahí sacan una foto. Y resulta que se ve su sombra. La sombra de su mano, la sombra del teléfono, no sé qué, y eso hace que se vuelva muy difícil de poder leer el documento. Por favor, tengan más cuidado y escaneen. Hay una función, una app que se llama Adobe Scan. O sea, es una app que permite un documento que esté escrito a mano o a máquina, como quieran, y quieren convertirlo en formato PDF, pueden escanearlo con el teléfono, directamente con el teléfono, con la cámara del teléfono, y la app se llama Adobe Scan. Y haciendo las conversiones correspondientes, lo convierten en formato PDF y después arman de cada uno de los ejemplos las diferentes páginas que van a utilizar en su trabajo a mano, y listo, ya está. Y así me envían el documento en formato PDF, pero clarito. Bueno, feliz fin de semana a todos. Nos vemos el lunes a las 5 de la tarde. Gracias, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Gracias. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge.